Hola, soy el fanfix. Solo quería decir que no soy dueño de la historia ni de las imágenes, también créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 271. Habían pasado poco más de 20 días desde la ejecución pública de Anna y Jane Spellman. La sentencia se había llevado a cabo con éxito, pero no sin consecuencias. El ataque demoníaco dejó 8 muertos, varios heridos graves y grandes secciones del patio del consejo destruidas por las explosiones y la feroz batalla que siguió. Desde entonces, la guerra se había intensificado. Lejos de retroceder tras el golpe, los Spellman aumentaron la presión en todos los frentes. Cada vez eran más los ataques que se producían en pequeñas ciudades normales como Shadyside, Jericho, etc., pueblos con solo unos pocos miles de habitantes que se convirtieron en objetivo de vampiros, cultistas y otras amenazas. También estaba el problema de los traidores infiltrados en el consejo. Así, el consejo tuvo que hacer frente a 3 frentes simultáneamente. En primer lugar, las batallas contra los Spellman, sus aliados y los demonios que controlaban. En segundo lugar, la purga interna de traidores. En tercer lugar, los ataques de grupos marginados y abandonados que, envalentonados por el caos y la influencia de los Spellman, comenzaron a lanzar incursiones contra pueblos normales. Estos actos imprudentes provocaron crecientes tensiones con los gobiernos normales. A pesar de todo, el bando del consejo mantuvo una ligera ventaja. Gracias a su superioridad numérica y al hecho de haber ganado las batallas más importantes, seguían teniendo la iniciativa. Entre estas victorias se encontraban los asesinatos de Mortimer, Aldrich, Margaret y Véspera, a los que ahora se sumaba la eliminación de otro demonio antiguo, abatido en una operación relámpago liderada por Luke y respaldada por Fester y Stalin. Luke brillaba cada vez que pisaba un campo de batalla o una ciudad plagada de marginados enloquecidos, demonios o Spellmans. Su velocidad supersónica le confería una movilidad excepcional para repeler las amenazas. Su presencia era sinónimo de victoria. Su fuerza crecía día a día, forjada en la batalla y el entrenamiento. Su arsenal de poderes, combinado con Eclipse, lo hacía casi invencible. Solo tenía que evitar caer en una trampa frente a varios Spellmans antiguos a la vez, e incluso entonces, no lo temía. A menos que fueran todos los demoníacos Spellman Elders más Edward atacándolo a la vez. Desde la ejecución interrumpida por los explosivos Morrax, su reputación se había disparado. Ahora la gente hablaba de él con reverencia. Un prodigio. Un monstruo. Un arma viviente. Una leyenda imparable. Pero no era el único que brillaba. Wednesday y Enid también destacaban. Wednesday, en particular, había asumido el papel de estratega despiadada. Fría, lógica, metódica, desmantelaba emboscadas, neutralizaba las rutas de suministro de los hechiceros y lideraba la purga interna con una eficiencia quirúrgica. Sin piedad, sin vacilar. Enid, por su parte, mostró un crecimiento notable. Ya no era solo una feroz luchadora en forma de loba, su inteligencia, iniciativa y ferocidad la convirtieron en una pieza clave del equipo. Pero no todo era victoria. También hubo bajas en el bando del consejo. Y con los ataques a las ciudades normies, las relaciones con los gobiernos humanos se tensaron peligrosamente. Se evitó por poco una ruptura total, manteniendo una especie de tregua sostenida por una frágil diplomacia y amenazas veladas del consejo. Advertencias de que si los normies se volvían contra ellos, darían a los marginados neutrales o bien alineados más razones para unirse a los Spellman. En medio de todo esto, Luke, Wednesday y Enid vivían juntos en la mansión Adams. Los 3, en medio del caos de la guerra, exploraban su vínculo poliamoroso con una calma casi inquietante. Sus misiones juntos, su entrenamiento, las noches que compartían cuando no estaban en el campo de batalla o en una misión. Habían fortalecido su vínculo. Wednesday, como siempre, se mantuvo serena, vigilando a Luke y Enid mientras su conexión crecía, porque quería que esto funcionara, y los resultados eran prometedores. Luke se sorprendió al descubrir que sus sentimientos por Enid habían resurgido, emociones que creía enterradas desde hacía mucho tiempo. Enid, valiente, tierna y decidida a recuperarlo, paso a paso. Y lo estaba consiguiendo. Vivir juntos ayudaba. También lo hacía compartir el peligro durante las misiones. Con cada batalla que sobrevivían, su vínculo se hacía más fuerte. Sin embargo, hubo una dolorosa pérdida que dejó en segundo plano la reconquista de Enid. Andrew Sinclair. El hermano mayor de Enid. Graduado de Nevermore hacía 2 años. Experimentado, fuerte, leal. Murió hace 2 días en combate.
La noticia conmocionó a todos. Incluido Luke, que lo había conocido. Habían sido compañeros de equipo durante la primera Poe Cup de Luke en Nevermore, el mismo año del intento de asesinato en la isla. En aquel entonces, Luke tenía una buena relación con Andrew. Desde que Enid volvió con él, Luke también había vuelto a conectar con la familia Sinclair. Al principio, eran cautelosos, lo cual era comprensible, dado el daño que él le había causado a Enid, pero pronto lo aceptaron de nuevo, incluida la madre de Enid. Como todos eran hombres lobo, entendían la importancia de una pareja. Por supuesto, los Sinclair fueron los más afectados. Especialmente Enid. Ayer fue el funeral. Fue pequeño y privado. Asistieron algunos profesores de Nevermore, amigos de Andrew y familiares. Enid no dijo ni una sola palabra durante toda la ceremonia. Luke y Wednesday permanecieron a su lado. Hoy, un día después del funeral, aunque Enid intentaba mantenerse fuerte, su dolor era evidente. No lloró delante de nadie. Ni siquiera delante de Luke o Wednesday. No se quejó. No habló de ello. Pero estaba claro que tenía poca energía y los ojos apagados. La tristeza y el peso de la pérdida se aferraban a ella. Pensando en el funeral del día anterior, Luke salió del baño con una toalla alrededor de los hombros y el cabello aún húmedo. Había entrenado con Wednesday y Enid apenas una hora antes. Habían tenido un buen desempeño, aunque Enid no había estado en su mejor momento. Al entrar al pasillo, vio a Wednesday esperándolo, con la espalda contra la pared y los brazos cruzados. Su expresión era indescifrable. «Está triste», dijo Wednesday sin rodeos. «Ve con ella». «¿Es una orden, estratega?», preguntó Luke, levantando una ceja con una leve sonrisa. «Es una petición, no se me da bien eso», respondió Wednesday sin dudar. «No es cierto», replicó Luke, acercándose mientras se secaba un poco el cuello. «Tú me has consolado más de una vez». Wednesday lo miró fijamente sin pestañear. «Tú eres diferente». «¿Diferente? Contigo puedo consolarte de forma física. Con un beso, una caricia, un abrazo o simplemente compartiendo el silencio bajo la misma manta. No necesito charlar y me conozco, no se me dan bien las palabras de apoyo», explicó Wednesday. Luke asintió, comprensivo. Wednesday y Enid eran amigas, ella no podía consolarla de la misma manera que lo hacía con él. «No sabría cómo hacerlo sin que sonara falso», admitió Wednesday. Luke se acercó más y colocó suavemente la mano en la cintura de Wednesday, acercándose ligeramente. «No tienes que forzarlo. Ya estás haciendo lo que puedes. Y créeme, solo saber que estás ahí es suficiente para ella. Aunque no lo diga». Wednesday se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su pecho y colocando sus pálidas manos sobre las de él, que seguían descansando sobre su cintura. «Déjalo en mis manos. Ve a ducharte o a descansar antes de que tengamos que volver o algo», dijo Luke, inclinándose para besarla suavemente en la frente. «Está bien. Gracias». «Ve», asintió Wednesday, inclinando ligeramente la cabeza y separándose de él. Sin decir nada más, Luke caminó por el pasillo hacia la habitación de Enid. Sin embargo, con cada paso, algo se removía en su estómago. Una tensión a la que no estaba acostumbrado. Nervios. Algo raro en él. Estos últimos días con Enid habían sido buenos. Muy buenos. Habían entrenado, luchado codo con codo, reído. Compartido pequeñas cosas como antes. Y él lo sabía, ella había hecho lo impensable. Reavivar algo dentro de él que creía perdido. Afecto. Ternura, el amor que una vez sintió por ella. Pero no se habían besado. Aún no habían cruzado esa línea invisible. Hubo gestos, miradas largas, un contacto un poco más prolongado de lo habitual. Pero nada más. Además, él tampoco era precisamente un experto en consolar. Él y Wednesday compartían ese defecto, una ineptitud emocional enmascarada por la fuerza o el sarcasmo. «Que pase lo que tenga que pasar», pensó Luke, suspirando para sus adentros mientras se detenía ante la puerta de Enid. Llamó 2 veces, suavemente. Toc, toc. Pasaron unos segundos. Entonces, desde dentro, una voz apagada respondió. «Adelante». Luke giró el pomo y abrió la puerta. La habitación estaba en penumbra. Las luces estaban apagadas y solo una pequeña lámpara en una esquina proyectaba un suave y cálido resplandor. La decoración era típica de Enid. Tonos rosas, almohadas con formas bonitas, una manta mullida a los pies de la cama, pósters y baratijas que desentonaban por completo con el resto de la mansión Adams. Pero la energía alegre que normalmente impulsaba la habitación de Enid había desaparecido.
Sobre la cama, completamente cubierta por una manta de colores pastel, solo se veía la punta de la cabeza de Enid. Solo un mechón de su cabello rubio con reflejos rosas asomaba por debajo de las sábanas. Luke cerró con cuidado la puerta detrás de él y comenzó a caminar hacia la cama, moviéndose en silencio. Se sentó con suavidad, sintiendo cómo el colchón cedía bajo su peso. Enid, sintiendo su presencia, se dio la vuelta lentamente, dándole la espalda. Como si no quisiera que la viera. Luke bajó la mirada por un momento. Se quitó los zapatos y se subió tranquilamente a la cama. Se recostó contra la cabecera, estirando las piernas lentamente. Luego se hizo el silencio. En ese momento, una imagen vino a la mente de Luke. Un recuerdo de unos días atrás, antes de la muerte de Andrew. Enid y él. En el jardín. Una larga conversación, llena de pequeñas sonrisas. Se habían acercado, casi sin darse cuenta, y sus rostros habían terminado a pocos centímetros de distancia. Casi se besaban. Pero en el último segundo, él se detuvo. La imagen de Wednesday había pasado por su mente como un rayo y se apartó. Enid no se había molestado. Al contrario, sonrió, como si ese casi hubiera sido suficiente. Como si lo viera como una victoria. Luke apartó ese pensamiento y miró a Enid, que seguía de espaldas. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. En cuanto pronunció esas palabras, se sintió estúpido. Por supuesto que no estaba bien. ¿Era esa la mejor frase con la que había podido empezar? Un cliché, una frase vacía. Pasaron varios segundos. Entonces Enid respondió, con tono seco, sin volverse. Sí. Luke ladeó la cabeza, suspiró y dijo, ese sí me dan ganas de tirarme por la ventana. No era el mejor chiste. Ni por asomo. De hecho, en cuanto lo dijo, se arrepintió. Cerró los ojos un segundo y se pellizcó el puente de la nariz, como si intentara retroceder en el tiempo, pero, por desgracia, no tenía ese poder. Enid no respondió y el silencio volvió a llenar la habitación. Entonces, sin decir nada, Luke se dejó caer a un lado y se tumbó detrás de ella. Extendió con cuidado el brazo y lo rodeó suavemente a Enid, abrazándola por detrás. Sus brazos la rodeaban a través de la manta que aún la cubría por completo. Solo la tocaba a través de la tela. Enid se estremeció ligeramente. Su cuerpo dio una pequeña sacudida involuntaria. No porque no quisiera, sino porque no se lo esperaba. Poco a poco, su respiración se fue calmando. No dijo nada. No se dio la vuelta, pero tampoco se apartó. Enid, te amo, dijo Luke, rompiendo el silencio tras unos segundos. La respiración de Enid pareció detenerse. Esas palabras la habían tomado aún más por sorpresa que el abrazo. Solo quería decírtelo, añadió Luke, y volvió a quedarse en silencio. Después de unos segundos, Enid se dio la vuelta y miró a Luke desde unos centímetros de distancia. Él pudo ver que tenía los ojos enrojecidos por el llanto. ¿De verdad? ¿No lo dices solo para animarme?, susurró Enid. Por supuesto que no. Solo quería decírtelo porque es lo que siento, y pensé que debías saberlo, ya sabes, respondió Luke, sin terminar la frase. ¿La reconquista?, lo completó Enid. Sí, la reconquista, dijo Luke con una pequeña sonrisa al oír el término. Puedes considerar que la misión de reconciliación ha sido un éxito. Te lo digo para que puedas apoyarte en mí, quiero que confíes en mí, ¿sabes? No me gusta verte triste y encerrada en ti misma, añadió Luke. Enid asintió con la cabeza, sintiendo un calor en el pecho. Abrió las mantas, abrazó a Luke con fuerza y comenzó a llorar sobre su pecho. Luke simplemente la abrazó y se quedó en silencio, dejándola liberar todo y no hacerlo sola. Después de un largo rato, Enid dejó de llorar. Se apartó ligeramente del pecho de Luke y lo miró a los ojos. Yo, también te amo, creo que ya lo sabías. Luke sonrió suavemente. Sí, pero es bonito oírlo de ti, dijo mientras le secaba con delicadeza unas lágrimas de las mejillas. Se miraron fijamente durante un momento, hasta que Luke se inclinó lentamente y finalmente la besó. Cuando se separaron, Enid miró a Luke, pero no dijo nada. Se acurrucó contra su pecho de nuevo y lo abrazó con fuerza, quedándose dormida en silencio. Luke se quedó a su lado, sin soltarla. Los días siguientes no dieron tregua. La guerra continuó con gran intensidad. Cada victoria traía consigo una emboscada. Cada traidor descubierto revelaba otro. Wednesday mantuvo un firme control sobre el tablero estratégico, mientras Enid recuperaba lentamente sus energías. La reconquista estaba completa. Una noche, llegó una misión típica. Un pueblo normal al norte, cerca de la frontera con Canadá.
Apenas 5.000 habitantes. A unos 2.000 kilómetros de distancia. Desapariciones recientes. Patrullas de la policía local que nunca regresaron. Había informes de cadáveres desangrados, casas marcadas con símbolos extraños y gente que afirmaba haber visto sombras caminando por los tejados. Luke se ofreció voluntario sin dudarlo. Yo me encargo, dijo con calma. Wednesday frunció el ceño. Enid levantó la vista del mapa. ¿Podrías llevarnos?, dijo, sin exigirlo, solo ofreciéndose. No. Ustedes dos deben descansar. Yo seré más que suficiente, respondió Luke. Al notar la habitual mirada escéptica de Wednesday ante su confianza, añadió mientras la miraba a los ojos. Si las cosas se complican, romperé las piedras de tu padre y tu tío. Más te vale, dijo Wednesday con un gesto de asentimiento. Por muy buen historial que tuviera Luke en la batalla, ella siempre se preocupaba por su seguridad. Y con eso, Luke se puso en marcha. Capítulo 272. La noche era templada. El cuerpo de Luke volaba como una flecha en línea recta, atravesando las nubes oscuras a velocidades imposibles. Su telequinesis, ahora capaz de mover hasta 35 toneladas, le permitía volar más rápido que nunca. Era un proyectil humano que superaba la velocidad del sonido. A unos 2,000 kilómetros de distancia, a su velocidad actual, calculó que tardaría unos 30 minutos en llegar. Si aumentaba la presión de empuje con precisión, gracias a su total conciencia del entorno, podría reducirlo a 15 minutos. Pero no creía que la situación fuera lo suficientemente dramática como para ir a toda velocidad. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca como para detectar la ciudad con su dominio ampliado, lo sintió. La muerte. Muchos muertos. Más de la mitad de la población muerta, pensó Luke, frunciendo el ceño. Según lo que le había dicho Wednesday, el pueblo se llamaba Davenport Hollow. No aparecía en los mapas turísticos. Era muy remoto, en una zona de difícil acceso. Con suerte, podría tener una población de unos 5.000 habitantes. Aún así, existía internet, y si de repente más del 50% de un pueblo moría, sin duda llamaría la atención. Esto traerá muchos problemas con el gobierno Normie, pensó Luke, irritado por los problemas que se avecinaban y también por la matanza de inocentes. Nunca se había considerado un héroe, pero ser testigo de tal masacre le provocó furia hacia los perpetradores. Cuando llegó, voló a baja altura y se dio cuenta de que no había luces en la calle principal. Normal. Las casas eran pequeñas, había fábricas cerradas, una comisaría, un instituto y un cementerio en lo alto de una colina. Descendió lentamente y aterrizó sin hacer ruido en medio del asfalto, frente al cartel de bienvenida. Bienvenidos a Davenport Hollow, fundada en 1883. Aquí somos una familia. El letrero estaba partido por la mitad y manchado de sangre seca. Luke tenía su dominio expandido casi por completo en todas direcciones. Gracias a su mente, potenciada por el aura azul y la clarividencia, podía procesar cientos de miles de datos en segundos. 2.366 personas normales con vida, pensó. Todas esas personas estaban en sus casas. Escondidas. Podía sentir su miedo como un zumbido constante. Pero su atención no estaba en los normales, sino en 5 presencias que no pertenecían allí. 5 individuos en la colina cerca del cementerio del pueblo. Marginados. No había duda, su energía era poderosa. Siempre los cementerios, pensó Luke con una mueca, entrecerrando los ojos. Se dio cuenta de que estaban en alerta desde que llegó al pueblo. Eran conscientes de su llegada y, aún así, no huían. Estaban preparados. Quizás incluso sabían que sería él. No habían huido. Eso era inusual. En los últimos meses, su mera llegada había sido suficiente para que sus enemigos, incluso grupos enteros, huyeran antes del primer golpe. Luke se lanzó sin dudarlo. El aire explotó a su alrededor mientras su cuerpo atravesaba el cielo a velocidad supersónica. En menos de 2 segundos, ya estaba volando sobre la colina. Los árboles se balanceaban violentamente a su paso. Descendió bruscamente, flotando a apenas 1 metro del suelo, con los brazos ligeramente extendidos. Su mirada era fría y penetrante. Sus pies nunca tocaron la tierra. Eclipse apareció en su mano derecha, invocado con un simple gesto. La espada ya estaba cargada con docenas de toneladas telequinéticas, lista para ser desatada o utilizada para cortar cabezas. 3 de los 5 marginados, cuyas identidades estaban ocultas tras máscaras, ya se habían puesto en movimiento. La presión que los 5 sentían frente a Luke era monstruosa. Todos lo sabían. Él era el arma viviente del consejo.
El joven con 4 auras. Muchos ya lo consideraban el psíquico más fuerte, al menos de forma natural. Más fuerte que Fester, Gómez, Stalin, incluso más fuerte que los líderes de los clanes de hombres lobo y vampiros. Por no hablar de otras razas de parias consideradas más débiles. El historial de Luke en combate ya rozaba lo legendario. Aún así, no dudaron. Los 5 se posicionaron y, en un movimiento coreografiado, clavaron en el suelo 5 pilares metálicos de un tono azulado oscuro, grabados con runas eléctricas brillantes. Los símbolos vibraron al tocar la tierra. Un zumbido llenó el aire. Una electricidad azulada brotó entre cada pilar, conectándolos como los vértices de un enorme hexágono que encerraba toda la zona. Luke frunció ligeramente el ceño. Con la mano libre, apenas movió los dedos, tratando de usar shambles para intercambiar las posiciones de las estacas y desactivar lo que estuvieran intentando. Pero nada. No se movían, lo que significaba que claramente no eran objetos normales. No era un experto, pero estaban ancladas en el suelo y parecía difícil sacarlas, parecían una especie de sello dimensional. Cada estaca se estaba activando, como si estuviera cargando energía. Luke podía golpearlas con un corte telequinético de Eclipse, pero dudaba que, por muy místicas que fueran, pudieran resistir un corte de su espada. Como si hubieran adivinado lo que estaba pensando, 2 de las figuras encapuchadas se abalanzaron sobre él desde ángulos opuestos. Pero Luke se movió más rápido que ellos. «Os veo», murmuró, con voz baja y casi burlona. Eclipse atacó, solo una vez. Un corte en espiral y uno de los atacantes quedó cortado por la mitad en el aire. El segundo, contra todo pronóstico, logró esquivarlo por una fracción de segundo. La espada pasó a centímetros de su cuello. Luke sonrió. Era raro que alguien evadiera uno de sus cortes a tan corta distancia. Y, sin embargo, esa sonrisa no era de respeto. Era una sonrisa fría, casi burlona. Como la de alguien que ya conoce el destino del otro. Con el brazo libre, lanzó un codazo. Pero no era un golpe cualquiera, su fuerza física había alcanzado las 10 toneladas y, en el momento del impacto, rodeó el codo con telequinesis. El golpe destrozó el torso del enemigo con un crujido repugnante. Sangre. Costillas. Un gemido ahogado. El paria salió volando como un títere roto y aterrizó varios metros más allá, retorciéndose durante unos segundos antes de morir. 5 segundos. 2 muertos. Sin embargo, el sacrificio de estos 2 parias, que no eran en absoluto débiles, al conseguir aguantar 5 segundos contra Luke, no fue en vano. Las estacas habían terminado de cagarse. El hexágono brillaba como un sol artificial y, en un abrir y cerrar de ojos, el espacio interior se derrumbó. Luke sintió que su cuerpo era arrastrado por la distorsión. La gravedad se retorció. El aire se rompió como el cristal. La energía de las estacas estaba forzando un teletransporte. Luke intentó usar shambles para teletransportarse, pero no funcionó. Intentó volar en línea recta a toda velocidad en dirección contraria, pero fue inútil. Era como si la propia realidad lo estuviera absorbiendo. TSCH. Cobardes, murmuró frustrado, al darse cuenta de que no escaparía. Pero en ese instante, cuando ya estaba siendo tragado por la distorsión, lanzó un último ataque. Un último corte telequinético. Un golpe invisible, cargado con todo el poder que había almacenado en el filo de Eclipse. Los 3 parias restantes, al ver el ataque, dieron un paso atrás. «Esquírenlo», gritó uno de ellos. Y lo hicieron, o eso creyeron. Porque a mitad de camino, el corte se dividió en 2. Como si Luke lo hubiera programado con su clarividencia. Una de las espadas voló como una serpiente de energía, decapitando limpiamente al marginado más cercano. La cabeza giró en el aire, con una expresión de horror congelada en su rostro, incapaz de creer que hubiera muerto de esa manera, con la misión técnicamente cumplida, antes de estrellarse contra el suelo. La otra espada se retorció violentamente y cortó el brazo derecho de otro marginado, que cayó al suelo gritando, empapado en su propia sangre. El sello se cerró. El espacio se derrumbó sobre sí mismo y Luke desapareció sin dejar rastro. Solo quedaban 2 marginados con vida. Uno de ellos, iluminado por el tenue resplandor azul de las estacas aún humeantes, jadeaba de rodillas, sin una sola gota de sangre en el cuerpo, pero con los ojos desorbitados por el shock. El otro se retorcía en el suelo, agarrándose el muñón donde antes estaba su brazo. El que había sobrevivido ileso tenía la tez pálida. Ni siquiera habían enfrentado a Luke durante un minuto completo y estaban casi aniquilados, apenas capaces de esquivarlo o activar sus habilidades.
Solo unos segundos de confrontación y 3 parias de élite habían muerto. No podía entender cómo un chico de 17 años podía soportar una presión tan abrumadora con cada paso que daba. Todos habían oído los rumores sobre él. Los susurros de que poseía 4 auras, algo nunca visto antes. Muchos decían que eso significaba que no era humano e intentaban explicarlo invocando a demonios como los propios Spellman. Pero era difícil creer que un chico, el último de su linaje, hubiera conseguido un libro demoníaco y acumulado tanto poder en tan poco tiempo. Por lo general, esos caminos requerían ensuciarse las manos, asesinar a innumerables inocentes, y se sabía que Luke nunca había cometido tales actos. Así que la única opción que quedaba era aceptarlo. Era un genio. Una especie de elegido. Ahora que se había enfrentado a él, entendía por qué tantos consideraban a Luke el psíquico más poderoso del mundo. Al menos, sin contar a los psíquicos demoníacos de la familia Spellman, especialmente a Edward. Pero incluso así, Luke ya había demostrado ser capaz de matar a varios ancianos demoníacos por su cuenta. Así que, en una hipotética batalla entre esos dos, nadie sabe exactamente quién saldría victorioso. ¿Lo hemos conseguido? ¿Crees que morirá?, preguntó el que le faltaba un brazo, apretando los dientes para contener un grito de dolor. No lo sé, murmuró el otro, todavía temblando. Pero enfrentarse a tantos demonios, debería ser peligroso, incluso para él. Se produjo un breve silencio. Ambos miraron fijamente el espacio donde antes se encontraba Luke. Vamos, dijo el ileso con voz tensa. Ahora que ya no es un obstáculo, tenemos que unirnos al asalto final. Nuestra parte ya está hecha. Y sin mirar atrás, desaparecieron entre las sombras de la colina, con la sangre de sus compañeros caídos aún fresca en el suelo. La batalla final acababa de comenzar. Capítulo 273. Después de ser tragado por ese portal, Luke llegó a otro lugar al instante. Fue una transición brutal, una ruptura en el espacio que momentáneamente desgarró la percepción de todo. Pero se adaptó al instante. Sus pies tocaron un suelo húmedo, cubierto de musgo y raíces retorcidas. Se encontraba en una zona boscosa, con árboles imponentes como columnas naturales. El cielo oscuro estaba cubierto de nubes que bloqueaban la luz de la luna. Con su dominio completamente expandido, se dio cuenta de que estaba en una isla. Una isla de aproximadamente 70 kilómetros cuadrados, sin señales de presencia humana. Completamente deshabitada. Pero lo importante no era el aislamiento. Lo importante era lo que lo rodeaba. Cientos de presencias. Ni siquiera necesitó usar su dominio, las vio en cuanto llegó. Morrax, pensó Luke, mirando a los enormes demonios menores, cada uno de más de 3 metros de altura. Entre los árboles y en la hierba, eran innumerables, todos mirándolo como si hubieran estado esperando su llegada. Luke contó 1001 Morrax, para ser exactos. Algunos tenían un tono rojizo, su modo berserker, lo que indicaba que se estaban acercando a una posible evolución. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran 4 presencias que destacaban incluso por encima de los Morrax. 4 demonios intermedios. Luke analizó la situación, sus pensamientos se movían a una velocidad increíble. ¿Por qué lo habían enviado a enfrentarse a más de 1000 Morrax y 4 demonios intermedios? ¿Era un plan para matarlo? ¿O era otra cosa? Creía que era lo segundo. Los Spellman querían quitarlo de en medio por alguna razón. No creía que se quedaran quietos después de esta trampa. Lo más probable era que, mientras él estaba retenido en esta isla infernal, estuvieran lanzando un ataque a gran escala. Lo que significaba que Wednesday, Enid, Natasha, Mira y los demás estaban en peligro. En cuanto a las piedras de teletransporte de Gómez y Fester, no las había roto por varias razones. En primer lugar, no sabía si, con la barrera, funcionarían. Pero lo más importante era que no podía traer a Gómez y Fester aquí con él. ¿Qué pasaría en la mansión Adams si fuera atacada y, de repente, sus defensores más fuertes desaparecieran? Dejaría a Wednesday, Enid y los demás en una situación muy peligrosa. Tengo que salir de aquí, pensó Luke mientras levantaba la vista. El cielo estaba cubierto por una barrera translúcida, apenas visible para el ojo humano, pero evidente para él. Una cúpula de energía que rodeaba toda la isla. Era de esperarse. Si volar hubiera sido una opción, los que estaban detrás de esta trampa habrían sido simplemente estúpidos. Intentó enviar mensajes telepáticos a Wednesday y Enid, pero no obtuvo respuesta. Luke agarró ligeramente la empuñadura de Eclipse. Su mirada volvió a los demonios intermedios. Evaluó su nivel en un instante.
Parecían estar a la altura de Zarbok, el demonio al que se había enfrentado y eliminado meses atrás. Zarbok tenía una fuerza estimada de 40 toneladas, que combinaba poder físico, velocidad, regeneración y reflejos. También tenía un cuerpo súper resistente, aunque no lo suficiente como para soportar los cortes telequinéticos de Luke potenciados por Eclipse. Sin embargo, a juzgar por su altura, densidad muscular y el aura que emitían, estos demonios parecían ligeramente superiores a Zarbok. ¿Este plan tenía como objetivo contenerlo o intentar matarlo? ¿Cómo habían aceptado esto estos demonios intermedios? Por lo que había analizado de Zarbok, ese demonio no seguía al pie de la letra las órdenes de Mortimer. Supongo que están cerca de evolucionar, dedujo Luke. La promesa de devorar su alma, la de un psíquico con 4 auras, debía de ser demasiado tentadora. El alma de alguien como él podría empujarlos hacia la evolución, convertirlos en demonios de alto rango o, al menos, acercarlos mucho a ese objetivo. ¿Cuánto habían caído los Spellman? Por otra parte, era difícil imaginar que pudieran caer más bajo. Por otro lado, si Edward, los ancianos demoníacos y los demás miembros de los Spellman hubieran liderado ellos mismos la emboscada, Luke podría haberse metido en un buen lío, atrapado en una trampa mortal. Una emboscada definitiva. No es que temiera a Edward, no lo subestimaba, pero no le daba miedo enfrentarse a él en un 1 contra 1. Sin embargo, si Edward luchaba junto a los ancianos demoníacos restantes, Luke sabía que escapar con vida sería imposible. Aún así, incluso si ese escenario se hubiera producido, con su nivel actual, sus 4 auras y eclipse, Luke estaba convencido de que, aunque lo mataran, se llevaría consigo a varios de ellos. Y eso era algo que los Spellman no podían permitirse. Ya no. Después de tantas pérdidas, después de ceder tanto terreno, perder a un puñado de piezas clave a cambio de su vida ya no valía la pena. Era más seguro para ellos utilizar demonios que se consideraban herramientas desechables. Incluso si no moría allí, podrían asestar un duro golpe al Consejo y a sus aliados en su ausencia. Pero estos demonios intermedios habían cometido un error al aceptar tal trato. Él no era el que estaba atrapado, ellos estaban atrapados allí con él. Luke tenía la intención de salir con vida, y rápido. El tiempo apremiaba. Veamos si sus aspiraciones valen el precio, pensó Luke, sin miedo a enfrentarse a más de 1000 enemigos. Podía matar a los Morrax como ovejas en un corral. Eclipse comenzó a vibrar. Sus ojos se iluminaron con un halo de energía. La batalla comenzó antes de que nadie se diera cuenta. Un parpadeo y luego un destello. Luke desapareció y dio un solo tajo. Solo 10 Morrax cayeron, partidos limpiamente por la mitad como tofu. Luke apareció entre ellos con Eclipse en la mano, la hoja zumbando con telequinesis condensada, aún sin liberar. Solo la soltó cuando necesitó un tajo largo o de medio alcance para expandirse. Un desastre, pensó Luke, y volvió a desaparecer. Reapareció sobre otro grupo de demonios menores. Un movimiento de muñeca. Eclipse giró como una guadaña y desató un amplio tajo telequinético. Esta vez cayeron 20. La ola translúcida cortó docenas de árboles a su paso, levantando tierra y polvo. En menos de 5 segundos, 30 Morrax habían abandonado este mundo. En ese momento, los demonios menores cercanos comenzaron a moverse, como un enjambre de insectos que se lanzaban sobre él para asfixiarlo. Pero fue inútil. Cuando saltaron al unísono, Luke ya se había ido con Shambles. Reapareció varios metros por encima del grupo de más de 20 Morrax que se habían abalanzado hacia su posición anterior. Una esfera telequinética ya se había formado en la punta de su dedo índice, la mano que no sostenía a Eclipse. La esfera giró en el aire como un segundo sol. Luke la lanzó y viajó a velocidades supersónicas. Los alcanzó en menos de un segundo y, al entrar en contacto con la primera criatura, explotó con gran fuerza. 30 Morrax quedaron reducidos a pedazos, la explosión fue tan densa que el aire mismo pareció comprimirse. La sangre demoníaca empapó la zona. Los demonios intermedios, aunque no podían haber hecho nada para salvar a sus subordinados, no hicieron nada. Se limitaron a ver en silencio. Analizaron. Esperaron su momento. No eran idiotas. Sabían que si atacaban a Luke ahora, morirían o resultarían gravemente heridos. Querían que Luke gastara energía, que resultara herido, observar sus habilidades, su estilo de lucha. Luke se dio cuenta de esto. Pero mientras mataba a los Morrax como si fueran hormigas, también buscaba formas de escapar. Simulaba métodos con su visión del futuro, pero ninguno funcionaba. No podía usar Shambles para atravesar la barrera.
Parecía que habían aprendido a mejorar sus barreras de contención, a diferencia de la finca Marlowe. Si la atacaba con su telequinesis condensada al máximo a través de Eclipse, dañaría la barrera, pero no la rompería. Se necesitarían múltiples golpes de esa magnitud, y una vez que empezara, los demonios intermedios dejarían de ver y se lanzarían sobre él, sabiendo que no podían dejar que empezara a dañar la barrera. Con más de 900 Morrax y 4 demonios intermedios cuya fuerza se medía en docenas de toneladas, Luke no podía permitirse lanzarse con todo contra la barrera. Era peligroso, incluso para él. Así que solo le quedaba una opción: exterminar a todos los demonios y luego trabajar libremente para destruir la barrera. Aunque el tiempo apremiaba, tenía que tener cuidado, o podría morir allí por imprudencia y por desperdiciar energía tontamente. Luke continuó matando Morrax mientras vigilaba de cerca a los demonios intermedios. Sabía que lo estaban viendo, estudiando su estilo de lucha y esperando a que se agotara. Todavía tenían cientos de Morrax para lanzarle antes de unirse a la batalla para intentar matarlo con la ayuda de su abrumadora superioridad numérica. Luke era intocable para los Morrax. Antes de que pudieran atacar, desaparecía con Shambles o se alejaba con su velocidad supersónica. Sus escudos también le daban tiempo suficiente para escapar sin depender constantemente de Shambles, que consumía más energía. Desde arriba, el campo parecía un infierno. Docenas de cadáveres de Morrax. Los que aún seguían con vida, que seguían siendo muchos, corrían en manadas, aullando. Cargaban como bestias. En un momento dado, los Morrax lo rodearon por completo, pululando por todos lados. Docenas cargaron a la vez desde diferentes ángulos, desde el cielo, desde el suelo, desde debajo de la tierra misma. Cuando una garra lo golpeó, Luke desapareció. Una ilusión. Ya se había movido, elevándose unos metros en el aire, canalizando su energía y activando un campo de succión telequinético. El enjambre se derrumbó. Los Morrax fueron arrastrados como hojas en un tornado. Chocaron entre sí, hiriéndose unos a otros, pero antes de que pudieran escapar, Luke lanzó 2 orbes telequinéticos, uno con cada dedo. La explosión fue colosal, envolviendo a más de 100 Morrax. La sangre llovía como una tormenta torrencial. Desde lejos, los demonios intermedios observaban. El humo, el polvo y los cuerpos dificultaban seguir con precisión a Luke. Cuando por fin pudieron verlo con claridad, notaron algo que les hizo fruncir el ceño. Eclipse ya no estaba con él. Una alarma instantánea se activó, pero era demasiado tarde. Uno de ellos, el más bajo, de piel rojiza y cuernos curvados, se giró con reflejos fulminantes. Una piedra volaba hacia su cara. A toda velocidad, como un proyectil que superaba la velocidad del sonido. Y en una milésima de segundo, la piedra cambió. Caos. Cambio. La piedra se convirtió en Eclipse. La espada dejó un rastro de fuego a su paso. No hubo tiempo para reaccionar. El filo atravesó el ojo del demonio, luego el cerebro, y salió por la nuca. El demonio cayó sin un sonido, muerto al instante. Y la espada, no se detuvo. Continuó su vuelo, cargada de impulso, dirección y voluntad. Se dirigía hacia otro demonio. El segundo demonio apenas reaccionó. Saltó, pero Eclipse le cortó el brazo izquierdo hasta el hombro. El demonio rugió con furia, y la sangre brotó como una fuente. El tercero y el cuarto demonio lograron esquivar el impacto final. Maldito humano. Rugiendo ambos, con las voces distorsionadas por el odio y una vibración que haría temblar a cualquier persona normal y que inquietaría incluso a más de un marginado. Luke, aún lejos de ellos, apareció con Shambles, a solo 1 metro del demonio herido al que le faltaba un brazo. Justo en ese momento, Eclipse, aún girando en el aire, descendió del cielo. Luke extendió la mano con precisión quirúrgica y atrapó la empuñadura sin siquiera mirar, como si supiera exactamente dónde estaría. El demonio herido retrocedió aterrorizado, todos sus instintos le gritaban que corriera, que abriera una grieta dimensional y regresara a casa. La presencia de Luke tan cerca era abrumadora. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se enfrentaba a algo que no debería existir. Luke le envió una orden mental simple pero poderosa. Detente. El demonio se quedó paralizado. Sus músculos se negaban a moverse. Su regeneración se detuvo. Y en ese momento, Luke levantó la espada con una mano, y la bajó. Un tajo vertical, preciso y devastador. El cuerpo del demonio quedó partido en 2, desde la parte superior del cráneo hasta la ingle. No hubo ningún grito. Solo un sonido húmedo y el cuerpo cayendo en 2 mitades que chisporroteaban con energía residual. Todo sucedió en cuestión de segundos.
2 demonios intermedios muertos y más de 100 Morrax aniquilados. Los 2 demonios intermedios restantes miraron a Luke. No podían negarlo. Ese aura y esa presión eran reales. Les recordaba las pocas veces que se habían enfrentado a un demonio superior. Aún así, no huyeron. El aroma del aura de Luke, tan poderoso, tan puro, despertó en ellos un hambre primitiva. Un hambre que solo los demonios conocen. Si lo devoraban, evolucionarían. Quizás alcanzarían el siguiente nivel, o al menos se acercarían mucho. Además, todavía tenían a cientos de Morrax rodeándolo, y por muy letal que fuera alguien, nadie tenía energía infinita. Aunque Luke aún no había resultado herido, notaron el sudor en su frente y su respiración era ligeramente más irregular que al principio. Luke sonrió levemente, sabiendo que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar con cientos de Morrax y estos 2 bastardos uniéndose a la refriega. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la batalla a gran escala, enfrentándose a cientos de Morrax y 2 demonios intermedios que esperaban el momento perfecto para atacar mientras él estaba distraído. Quizás media hora. No estaba seguro. Había mantenido la misma estrategia durante todo el tiempo. Desaparecer con Shambles, moverse a velocidad supersónica, usar ilusiones y reaccionar en el instante perfecto gracias a su visión del futuro. Cada segundo, cada milímetro, estaba controlado con precisión quirúrgica. Había recibido algunos cortes, heridas leves que se curaban con su aura verde. Nada grave. Aún así, su resistencia había llegado al límite y tenía que mantener la precisión en todo momento. Pero gracias a ese mismo aura verde, logró mantener el ritmo sin quedarse atrás. El último ha muerto, pensó Luke, jadeando. A sus pies yacían los cadáveres cortados por la mitad de cientos de Morrax, como un campo de batalla convertido en cementerio. A pocos metros, el último demonio intermedio, con la cabeza cortada, los ojos aún abiertos, sin vida. Eclipse estaba clavada en el suelo. Luke se apoyó en la empuñadura como si fuera un bastón. Respiraba con dificultad, no por debilidad, sino por la abrumadora energía que había gastado. Pasó un segundo. Luego otro. Levantó la vista. La barrera. Seguía allí. Casi invisible, pero no para él. Es hora de derribarla, pensó Luke, arrancando Eclipse del suelo. La espada comenzó a temblar con el poder acumulado. Empezó a cargarla al límite, con ondas telequinéticas arremolinándose alrededor de la espada, comprimiéndose hasta un punto crítico. Si mis cálculos son correctos, necesitaré 3 o 4 golpes para romperla, pensó Luke, suspirando para sus adentros. Tenía que gastar más energía, pero no había tiempo para descansar. No mientras Wednesday y Enid estuvieran en peligro. Es hora de salir de aquí, murmuró Luke, lanzando el primer tajo hacia el cielo. Capítulo 274 Final. Luke levantó la espada, cuya hoja estaba cubierta de ondas telequinéticas ultracomprimidas. Una línea translúcida trazó el aire cuando lanzó el primer tajo en diagonal hacia el cielo. El impacto contra la barrera fue poderoso. Una onda de presión sacudió la atmósfera. El cielo parecía sangrar luz a través de una grieta invisible. Luke giró sobre sus talones, adoptando una postura más estable. Inhaló, luego exhaló y volvió a cargar con un segundo golpe, más afilado, más preciso, dirigido directamente a la pequeña fisura causada por el primero, con la esperanza de aumentar el daño. La espada parecía querer saltar de su mano. Cuando el ataque golpeó la barrera, la grieta se ensanchó. Repitió el proceso 2 veces más y, finalmente, la barrera se hizo añicos con un estruendo atronador. Luke no perdió tiempo. Se lanzó al aire, volando con energía contenida. Necesitaba conservar lo poco que le quedaba de sus reservas. Estaba lejos de estar en plena forma. Y seguía sin tener ni idea de dónde demonios estaba. Expandió su dominio al máximo. No se veía nada más que mar más allá de la isla. Aguas oscuras y profundas que se extendían más allá del horizonte. ¿Dónde demonios estoy?, murmuró frustrado. Su visión de 360 grados no captaba nada más que espuma, olas y algunas nubes bajas. Sin otra opción, voló durante varios minutos, a un ritmo moderado, pero rápido para cualquier estándar. Hasta que finalmente, en el extremo más alejado de su dominio, vio tierra. Un pueblo costero con casas bajas. Aterrizó rápidamente y utilizó Shambles para teletransportarse a una casa habitada. No tenía tiempo para buscar y averiguar dónde demonios estaba. En la sala, una familia de 3 personas giró la cabeza sorprendida por su repentina aparición, pero antes de que pudieran reaccionar, Luke les ordenó que se durmieran.
El padre se desplomó en el sillón, el niño dejó caer la cabeza sobre la mesa y la madre se derrumbó en el suelo. Luke tomó el teléfono del niño y utilizó su huella dactilar para desbloquearlo. En lugar de perder energía buscando en los recuerdos, era mejor utilizar internet. Una buena señal. El idioma era el inglés. Una mala. Al abrir Google Maps, se dio cuenta de que estaba en Irlanda del Norte. En Cumenoole, en la costa suroeste de Irlanda. Distancia desde Nueva York. 5,023 kilómetros, unos 3,121 millas, en línea recta. Luke no perdió tiempo. Partió siguiendo las indicaciones del teléfono, dejando a la familia inconsciente y con un teléfono menos. Para llegar al pueblo donde esos malditos marginados le habían tendido una emboscada y le habían enviado a la isla infestada de demonios, tenía que recorrer 2,000 kilómetros, y lo hizo en 30 minutos. Sin embargo, si aumentaba la velocidad, podría haberlo hecho en 15 minutos. Ahora, teniendo en cuenta que la distancia era más del doble, le llevaría una hora llegar allí. Pero si aceleraba al máximo, podría llegar en 30 minutos. Sin embargo, su energía había disminuido considerablemente después de matar a más de 1000 demonios y luchar sin descanso durante más de 30 minutos. Aún así, no se encontraba en un estado crítico, ya que su aura verde había restaurado pasivamente su resistencia y sanado su fatiga poco a poco desde que dejó de estar bajo tensión mientras luchaba contra los demonios. Así que voló a toda velocidad sin dudarlo. Necesitaba estar a unos 1000 kilómetros para establecer la comunicación telepática, que era el alcance máximo de su enlace. Finalmente, después de más de 15 minutos, se acercó lo suficiente como para reactivar el vínculo telepático. Envió un mensaje a Wednesday solicitando un informe de la situación. No lo envió al chat compartido con Enid, sabía que ella era más sentimental y, en ese momento, el tiempo era crucial. Necesitaba una actualización sin demoras. Wednesday, dime, ¿qué pasa allí? ¿Luke? La voz de Wednesday llegó a su mente, con su tono monótono habitual, pero con clara sorpresa y un toque de alivio. ¿Qué pasa? Repitió Luke con urgencia. Han atacado la mansión Adams. Edward, su esposa desde hace más de 200 años, y otros 2 ancianos demoníacos, comenzó a explicar Wednesday. Le dio un resumen conciso y eficiente. Edward y un anciano de cabello blanco estaban luchando contra Gómez y Fester. La batalla se había alejado de la mansión. La esposa de Edward, Stella Spellman, y otra mujer demoníaca, acompañadas por un Spellman no demoníaco de una de las ramas principales, habían atacado a Wednesday, Enid, Natasha, Morticia, Eudora, Puxley, Nira y Lurch. Sobre el papel, parecía un 8 contra 3 a su favor. Sin embargo, Stella Spellman había sido una psíquica dotada y ahora contaba con los poderes demoníacos que había acumulado a lo largo de los años. La otra mujer demoníaca también era psíquica, menos poderosa que Stella, pero aún así peligrosa. Los Spellman normales servían de apoyo, pero eran letales por derecho propio. Habían pasado unos 25 minutos desde que comenzó la batalla. ¿Podéis ganar o al menos aguantar? Preguntó Luke con ansiedad. Aún le quedaban unos 10 minutos para llegar hasta ellos y, a esas alturas, había pasado mucho tiempo. A este nivel, cada minuto cuenta. Solo Stella Spellman sigue con vida, pero, mi abuela ha muerto. Nira también, mi madre está fuera de combate. Lurch ha perdido un brazo y apenas se mantiene en pie. Enid, Natasha y yo estamos luchando contra Stella. Mi hermano y Lurch nos están apoyando. Luke se quedó en silencio. Dejó de volar, procesando lo que acababa de oír. La abuela de Wednesday ha muerto en combate. Y la pequeña Nira también. Emociones que no había sentido en mucho tiempo comenzaron a resurgir. Rabia, intención de matar, odio. ¿Nira está muerta? Preguntó Luke. Sí, confirmó Wednesday, e inmediatamente continuó, adivinando los pensamientos de Luke. Debes ayudar a mi padre y a mi tío. Nosotros nos encargaremos de Stella Spellman. Te lo prometo, Luke, no moriremos. Luke estaba a punto de discutir, preocupado por su seguridad, especialmente la de Wednesday, Enid y Natasha, pero no dijo nada. Sabía que Wednesday debía de ser la que más odio sentía por la muerte de su querida abuela y de Nira. Y también sabía que la batalla en la que luchaban Edward y los otros Spellman mayores era crítica. Si Luke iba a ayudar al grupo de Wednesday y Gómez y Fester morían, estarían perdidos cuando Edward y los ancianos volvieran su atención hacia ellos. La prioridad absoluta era eliminar al cerebro detrás de todo esto, Edward Spellman. Si lo lograban, la victoria estaría al alcance de la mano.
Pero el hecho de que Wednesday y Enid estuvieran en peligro seguía atormentando a Luke. Sin embargo, tenía que confiar en ellas. No eran damiselas en apuros que necesitaran su protección las 24 horas del día. Y sabía que Wednesday no era idiota, si decía que podían manejarlo era porque realmente creía que podían ganar. De lo contrario, le habría pedido ayuda si creyera que la situación era crítica y casi imposible de ganar. Está bien, iré a luchar contra Edward. Ten cuidado. Te amo, lo haré. Tú también ten cuidado y no hagas nada imprudente. Te amo, respondió Wednesday. Mi padre y mi tío deben de estar luchando en el corazón de Nueva York, debe de ser ya una zona de guerra, con cientos de miles de muertos por el fuego cruzado, añadió ella. Sí, murmuró Luke mientras reanudaba el vuelo, con la mirada gélida, llena de venganza. Dile a Enid que estoy bien, no quería enviar un mensaje telepático directamente a Enid, ella se emocionaba demasiado cuando se trataba de él. Teniendo en cuenta que en ese momento estaba luchando contra uno de los demonios ancianos más poderosos, cualquier distracción podría resultar fatal. Lo haré, dijo Wednesday, y con eso, la conexión se cortó. Tenía tantas preguntas, como dónde habían enviado a Luke y si estaba herido, pero sabía que ahora no había tiempo para eso. Luke voló sobre el Atlántico a velocidad hipersónica, dejando una estela blanca que rasgaba el cielo a su paso. El rugido del viento era amortiguado por su escudo telequinético, que lo protegía de la fricción extrema. Cada célula de su cuerpo ardía por la tensión acumulada y el agotamiento energético, pero su voluntad nunca flaqueó. Por fin, pudo distinguir la silueta de Nueva York en la distancia. El humo se elevaba como lenguas negras y el fuego pintaba el cielo de rojo. El centro de Manhattan era una zona de guerra. Los rascacielos, muchos de ellos reducidos a esqueletos de metal retorcido, estaban cubiertos de escombros, llamas y cadáveres. Algunas torres aún se mantenían en pie, pero otras se habían derrumbado bajo la fuerza de los devastadores ataques. Carreteras destrozadas, coches volcados, ambulancias calcinadas. En los puentes cercanos yacían los cadáveres de policías, soldados y civiles, víctimas del fuego cruzado. Se estimaba que solo los daños colaterales, los edificios derrumbados, los ataques de alto impacto y las explosiones habían causado cientos de miles de víctimas. A estas alturas, ni siquiera el gobierno podía ocultarlo. Esto es lo que sucedió cuando algunos de los psíquicos más poderosos que existen se enfrentaron sin restricciones en una ciudad de millones de habitantes. Gracias a su clarividencia, Luke podía sentir las auras psíquicas que flotaban en el aire, la energía residual de los poderes desatados. Sus ojos mejorados los divisaron a más de 10 manzanas de Times Square, en una intersección completamente demolida, donde dos campos de batalla colisionaban. Fester y Gómez estaban ensangrentados y magullados, pero aún en pie. Cada uno estaba rodeado por su elemento. Fester por rayos, Gómez por sombras. Gómez empuñaba el arma del alma de los Adams. Una guadaña de metal negro envuelta en una oscuridad líquida, con una hoja que parecía devorar la luz. Cada golpe cortaba el aire, dejando a su paso estelas de oscuridad pura y absoluta. Fester se movía como un rayo viviente, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos y reapareciendo para golpear con una energía condensada que hacía temblar el suelo. Luchaban con todas sus fuerzas, pero estaban en desventaja. Principalmente por culpa de un hombre, Edward Spellman. Por fin, Luke lo vio en persona. El hombre que había asesinado a su tatarabuelo Edgar. El patriarca Spellman que había forjado el pacto con los demonios siglos atrás. Estaba envuelto en un aura dual, mitad fuego, mitad hielo. Podía volar y poseía una fuerza monstruosa. Parecía un hombre de entre 30 y tantos años, con el pelo corto y rubio platino y unos fríos ojos grises. A su lado se encontraba un hombre mayor, con un bigote blanco aún más tupido que el de Gómez, encorvado y con la agilidad de una bestia. Su velocidad era inhumana, su flexibilidad antinatural para su edad y sus ataques letales. Los Spellman estaban claramente en mejor forma que Gómez y Fester, aunque no al 100%. Aún así, Edward no mostraba signos visibles de heridas graves. Gómez sangraba por un costado, pero seguía sonriendo, con los dientes manchados de rojo. Cortaba el aire con su guadaña oscura, generando pequeños agujeros negros que absorbían los ataques entrantes. Se fusionaba con su sombra para esquivarlos como un fantasma. Fester desaparecía en destellos de electricidad, atacando y desapareciendo como un rayo furioso. Ambos estaban al límite. Luke no dudó. Se movió a máxima velocidad, apuntando al anciano de cabello blanco con eclipse cargado en telequinesis. El corte iba dirigido al cuello, con intención de matar.
Pero Edward intervino. En un abrir y cerrar de ojos, bloqueó el golpe con una lanza rojiza hecha de un metal increíblemente resistente. Una onda de choque explotó al impactar, lanzando escombros y haciendo temblar los edificios cercanos. Las armas espirituales se reconocieron entre sí y se repelieron. Sin embargo, el arma de los Spellman era más débil. Ya no latía con el poder de las generaciones anteriores a Edward. El linaje de los Spellman había dejado de alimentar su reliquia. Como nunca morían debido a sus pactos demoníacos, el arma ya no absorbía las almas de los familiares caídos. Era poderosa, sí, pero menos poderosa en comparación con el arma de los Poe. Luke apretó los dientes. Su fuerza aumentó. Su telequinesis se comprimió aún más. Rugió, exhalando con ferocidad, y empujó a Edward con tal fuerza que lo lanzó más de 30 metros por los aires, estrellándolo contra una fachada de hormigón que se desintegró con el impacto. Pero Luke no se detuvo. Soltó Eclipse de su mano y, utilizando la telequinesis, la lanzó como una bala que superaba la velocidad del sonido. La hoja rasgó el aire, dejando tras de sí una estela de fuego blanco. Edward reaccionó rápidamente. Aunque al principio se sorprendió por la repentina llegada de Luke, su expresión recuperó la compostura en un instante. Su lanza giró en el aire y se encontró con Eclipse a mitad de camino. Las dos armas chocaron de nuevo y un rayo de energía partió el cielo. Incluso el espacio mismo tembló. Pero a Luke no le importó el choque. Se lanzó hacia adelante, volando a toda velocidad hacia Edward, derribándolo en el aire y estrellándolo contra un edificio, luego contra otro y contra otro más. El vidrio se hizo añicos. Las paredes se derrumbaron como cartón. Las oficinas se derrumbaron. Como dos semidioses enfurecidos, salieron disparados del último edificio, destrozando todo un lado. Los puños de Luke estaban envueltos en 35 toneladas de fuerza telequinética, combinadas con sus propias 10 toneladas de fuerza física. Cada uno de sus golpes era como una bomba. Edward contraatacó con puños que ardían como lava y se congelaban como el Ártico, alternando entre ráfagas de fuego abrasadoras y ondas de choque heladas que partían el concreto. Su fuerza física era abrumadora, comparable a la de Véspera y Aldrich, posiblemente incluso superior en varias toneladas. Y aún así, Luke resistió, gracias a su precognición, Shambles y su superior velocidad de vuelo. Los dos chocaron como meteoritos, dejando destrucción a su paso. Mientras tanto, Gómez y Fester se dieron cuenta de que la batalla se había dividido. El anciano Spellman aterrizó frente a ellos, empuñando su bastón de plata como un arma. 2 contra 1, ¿eh? Dijo el anciano burlonamente. ¡Qué injusto, para ustedes! Gómez giró su guadaña y escupió sangre. A ver cuánto aguanta ese viejo cuerpo tuyo. Fester sonrió como un loco, crepitando de energía por todos los poros. Espero que no te hayas gastado todo el Viagra esta mañana, viejo. Pero justo cuando estaban a punto de cargar, un mensaje telepático de Luke les llegó, breve y conciso. Eudora ha muerto. Wednesday le había pedido que se lo entregara. Ambos eran hijos suyos, y ella sabía que si había algo que alimentaba a todos los Adams, era la venganza. Fester se quedó paralizado. Gómez se quedó inmóvil, con la guadaña en alto. Les llevó un segundo asimilarlo. La rabia surgió al instante. Le siguió el dolor, retorciéndoles las entrañas como un nudo. Pero eso no los debilitó. Los hizo más fuertes. Fester bajó lentamente los brazos, con los puños envueltos en rayos. Su expresión cambió por completo. El humor había desaparecido. La sonrisa sádica se desvaneció. Gómez levantó los ojos. Su aura negra se expandió como una tormenta viviente, y su mirada se convirtió en un pozo sin fondo lleno de odio. «Mataste a mamá», murmuró. Fester habló con voz hueca. «Tu familia acaba de firmar su sentencia de muerte. Todos y cada uno de vosotros». El anciano Spellman entrecerró los ojos, intrigado, pero sin miedo. «¿Y qué vas a hacer, loco Adams? ¿Llorar mientras te hago pedazos?» Fester desapareció en un destello. Gómez cargó hacia adelante con un rugido ahogado por la furia. La guadaña de Gómez rugió con un eco oscuro, cortando el aire como si estuviera desgarrando el mundo mismo. Fester, invisible entre los destellos de los rayos, golpeó con poderosas ráfagas. El anciano Spellman ya no tenía ventaja, no contra los dos hermanos impulsados por la rabia. Mientras tanto, Luke y Edward atravesaban el cielo como cometas en guerra. Sus cuerpos giraban en espirales, enzarzados en una violenta danza de puñetazos, codazos y colisiones que rompían la barrera del sonido con cada impacto. Los ojos de Luke no dejaban de moverse.
Leían las microexpresiones de Edward, prediciendo cada golpe, cada finta. Sus reflejos, potenciados por la clarividencia, le permitían ver la pelea antes incluso de que ocurriera. Cada puñetazo era una implosión de 35 toneladas de fuerza telequinética. Cada esquiva, una danza entre la vida y la muerte. Edward respondía con una furia alada y un calor abrasador, su aura dividida en dos, mitad hielo, mitad fuego. Con cada impacto, su cuerpo estallaba en vapor. Con cada esquiva, rastros de escarcha permanecían en el aire. La atmósfera entre ellos se deformaba. Con cada choque, una onda de choque estallaba hacia afuera. Se elevaban por encima de los rascacielos, enviando vientos con fuerza de huracán que rompían ventanas, volcaban coches y aterrorizaban a los neoyorquinos. Sufrieron pequeños cortes por la fricción del aire, pero ambos tenían poderes curativos. El de Luke era natural. El de Edward, demoníaco. El de Luke era más eficaz, pero Edward no se quedaba atrás. No hacían falta palabras. Ni discursos, ni diálogos. Solo el deseo mutuo de destruirse el uno al otro. Luke apretó los dientes. Teleportó a Eclipse a su mano en pleno vuelo, condensó rápidamente ondas telequinéticas y atacó a Edward, que apenas logró esquivarlo en el último instante. Aunque esquivó el golpe letal, un trozo de piel de su brazo fue cortado como si fuera un trozo de jamón. Edward gruñó y su lanza se materializó en su mano. Atacó a Luke, quien bloqueó con un escudo telequinético. La lanza destrozó el escudo en un instante, pero Luke ya estaba allí, usando a Eclipse para defenderse del golpe. Los metales chocaron y saltaron chispas. La fuerza del golpe lanzó a Luke hacia atrás decenas de metros, pero se estabilizó en el aire con telequinesis, evitando estrellarse. Los dos continuaron enzarzados en un combate aéreo, derivando hacia el norte por pura inercia, viajando a velocidades absurdas. Volaron sobre el río Hudson, dejando tras de sí estelas de vapor. Pasaron sobre bosques, cuyos árboles se doblaban violentamente como si hubiera llegado un huracán. Y finalmente, llegaron a una zona deshabitada. Un vasto lago rodeado de montañas bajas, a más de 50 kilómetros de Nueva York. Aquí, la naturaleza era salvaje y los normies por fin podrían recuperar el aliento. Luke aterrizó violentamente, clavando los talones en el suelo y levantando una nube de polvo y piedras. Edward descendió a pocos metros de distancia, con la lanza apoyada en el hombro y el torso sangrando por un corte que Eclipse había logrado asestarle. El corte no lo había partido en dos solo porque Edward había desaparecido en el momento en que la espada apenas lo rozó. ¿Teletransportación? No, es un movimiento ultra rápido, más rápido que un parpadeo, pensó Luke, secándose el sudor de la frente. Tenía el cuerpo magullado y cubierto de cortes superficiales, pero nada mortal. En cuestión de segundos, su regeneración los borraría. Sus ojos permanecían fijos en su enemigo, concentrados. Ambos respiraban con dificultad, pero con regularidad. Se miraron fijamente en un tenso silencio, a unos 15 metros de distancia. No se dijo ni una sola palabra. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, volvieron a chocar. Luke asestó un tajo descendente con su espada, que silbó en el aire como una guillotina, fallando a Edward por un pelo. La hoja cortó el aire, atravesando el viento, la tierra e incluso el agua del lago cercano, que se elevó, azotada por la fuerza de la presión. Luke giró en el aire y, con un gesto de la mano, la masa de agua se elevó a su antojo. La moldeó telequinéticamente en una pared imponente y la lanzó como un tsunami hacia Edward, que no se inmutó. Con la mano extendida, Edward lanzó una ráfaga de frío glacial que congeló el agua al instante. Luke destrozó la masa helada con su telequinesis, convirtiéndola en una tormenta de fragmentos irregulares que se dispararon hacia Edward como balas de cristal. Edward los esquivó a toda velocidad, cortando varios con su lanza y deteniendo otros con una sola mano que irradiaba un calor extremo. Miles de fragmentos brillantes se convirtieron en una tormenta mortal, volando en todas direcciones, destrozando árboles, rompiendo rocas y clavándose como cuchillas en el bosque. La batalla se volvía más brutal por segundos. Cada momento era importante. Cada movimiento podía ser el último. Luke esquivó con precisión quirúrgica, gracias a su precognición y su capacidad para leer las intenciones. Evitó una lanza que le habría atravesado el pecho por menos de medio segundo. Desvió una ola de magma con un empujón telequinético. Detuvo una ráfaga de hielo negro a pocos centímetros de su garganta. A esas alturas, el cuerpo de Luke sangraba más de lo que sanaba. Una profunda herida le atravesaba el abdomen, ardiendo con cada movimiento. Tenía el muslo destrozado y una costilla rota.
Sus energías se agotaban, pero siguió adelante. Su mirada nunca vaciló. Hacía mucho tiempo que no libraba una lucha tan exigente, en la que un solo error podía costarle la vida. La última vez fue contra Elliot, e incluso esa no había sido tan intensa. Y lo mismo ocurría con Edward. A pesar de su regeneración, las heridas se hacían más profundas. La sangre brotaba de su costado, de su pierna izquierda, de su hombro derecho, siguieron luchando. Arrasando el bosque, dejando cráteres, profundos cortes en la tierra, algunas zonas congeladas, otras ardiendo como el mismísimo infierno. La batalla llegó a su punto álgido. Luke estaba en plena concentración, intentando usar su aura azul, pero las defensas mentales de Edward eran mucho más fuertes de lo que había previsto. El bastardo había venido preparado. Aún así, siguió intentándolo. Solo necesitaba una milésima de segundo para inclinar la balanza. Edward se abalanzó con su lanza, ahora envuelta en magma, girándola como un ciclón, cortando el aire y desintegrando la tierra que tocaba. Luke lo esquivó con un ligero giro de caderas, pero Edward no se detuvo. Se movía como si sus articulaciones desafiaran las leyes de la física, girando su cuerpo en ángulos imposibles. La lanza reapareció a su alcance, apuntando directamente al cuello de Luke. He ganado, pensó Edward, cuando la punta ardiente de la lanza tocó la garganta de Luke. Pero entonces lo vio. El cuerpo era falso. Sus ojos se abrieron como platos. Lo entendió, pero ya era demasiado tarde. Luke había ganado la milésima de segundo que necesitaba, logrando romper las defensas mentales de Edward por primera vez en toda la batalla, y plantó una ilusión precisa en el momento perfecto. Edward sintió un cambio en la atmósfera. Luke había reaparecido sobre él utilizando Shambles. En su mano derecha flotaba una esfera del tamaño de un balón de fútbol, un orbe telequinético comprimido con 35 toneladas de presión contenida. Luke giró en el aire y descendió con una fuerza brutal, estrellando el orbe contra el pecho de Edward. Te tengo. El impacto fue devastador. Una explosión sacudió el aire. El pecho de Edward se hundió con un crujido nauseabundo. El suelo bajo ellos se derrumbó. Edward salió volando como una bala de cañón hacia la tierra, atravesando metros de tierra, rocas y raíces. La onda expansiva arrasó el bosque que quedaba. Los árboles cercanos se doblaron por la explosión y se formó un cráter de más de 10 metros de ancho por el impacto. Una nube de escombros y energía envolvió toda la zona. Luke no celebró la victoria. Sabía que Edward no estaba muerto. Tenía que actuar, en ese único momento de verdadera vulnerabilidad. Sin dudarlo, levantó la mano y lanzó Eclipse a toda velocidad. La espada se elevó como un cometa negro, dejando un rastro de fuego y ondas de energía deformadas, volando a la velocidad del sonido hacia el cráter donde Edward yacía sepultado entre los escombros. TSK. Espetó Edward, levantándose con la sangre brotando de su pecho. Lanzó su lanza, envuelta en magma y hielo, justo a tiempo para interceptar a Eclipse antes de que le atravesara la garganta. El choque retumbó como un trueno. Ambas armas espirituales quedaron enzarzadas en combate. Luke hizo que Eclipse se enredara con la lanza y se alejara. Su objetivo era asegurarse de que Elliot no tuviera el arma para defenderse. Después de lograrlo, se lanzó como un proyectil con una corriente telequinética brutal e incontrolada, rompiendo el sonido. En su brazo derecho, su telequinesis se condensó en una espada invisible, un sable de pura presión, como en los viejos tiempos cuando no tenía a Eclipse. Muere. Rugió Luke mientras volaba junto a Edward. Hubo un destello y el sonido de un corte limpio. Ambos cuerpos continuaron avanzando, como dos guerreros intercambiando un golpe final. Luke aterrizó de espaldas a Edward. Su pie resbaló ligeramente sobre la tierra quemada. Sus músculos estaban tensos. Su torso temblaba. Algo iba mal. Y entonces, llegó la sangre. Se había abierto un agujero ardiente en su costado derecho, con carne carbonizada, piel quemada y una delgada línea de humo negro que se elevaba de la herida. Luke apretó los dientes, tropezó y cayó de rodillas, tosiendo sangre. Pero no se dio la vuelta. A pesar de su estado crítico, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Oyó el último susurro detrás de él. «Maldito seas, Poe», dijo Edward. Y luego, el ruido sordo de algo pesado golpeando el suelo. Su cabeza. Rodó por la tierra, con los ojos muy abiertos, llenos de impotencia. El corte había sido limpio y mortal. El cuello de Edward Spellman seguía derramando sangre mientras su cuerpo, sin vida y flácido, caía de rodillas y finalmente se desplomaba de lado.
Luke soltó un suspiro mientras se ponía de pie, temblando, y caminaba, apenas capaz de hacerlo, hacia el cuerpo de Edward. Agarró la lanza del patriarca demonio y empaló la cabeza cortada en ella, clavando la lanza en el suelo como un sombrío estandarte. Luego se tambaleó, arrastrándose hacia un árbol que aún se mantenía en pie, y se derrumbó en el suelo, apoyando la espalda contra el tronco. Su respiración era irregular, su pecho subía y bajaba de forma errática. El agotamiento era abrumador y sus párpados pesaban mucho. Y, por supuesto, estaba el dolor. Costillas fracturadas, contusiones, laceraciones, un agujero en el abdomen que lo atravesaba de parte a parte. Su resistencia había llegado al límite. Ya no podía curarse. Maldita sea, voy a entrar en otro maldito coma. Sería el tercero, murmuró Luke, con los párpados cada vez más pesados y la visión borrosa. Aún así, una leve sonrisa se dibujó en su rostro maltrecho. Ahora podía decirlo. Era el psíquico más fuerte que existía. Pero lo más importante era que había vengado a Edgar. Aunque seguramente aún quedaban algunos demonios ancianos Spellman con vida, que ahora atacaban a los miembros marginados del consejo, con Edward muerto, la victoria era inevitable. No podrían hacer nada más que desaparecer y huir. Luke luchaba por respirar. El aire silbaba al entrar y salir de su boca entreabierta. Apoyado contra ese árbol, la sangre empapaba su ropa rasgada y sus manos estaban manchadas de suciedad, sudor, sangre, y dolor. Dejó caer la cabeza hacia atrás. El cielo parecía lejano. El sonido del viento, casi como melodías, destinadas a calmarlo o arrullarlo para que se durmiera. Sus párpados se cerraron, pesados como el plomo. Cada vez que parpadeaba, le parecía que pasaban minutos. O tal vez horas. ¿Días? ¿Estoy durmiendo?, se preguntó vagamente, aunque sabía que no era así. Su cuerpo gritaba desde cada terminación nerviosa. Pero su mente comenzaba a difuminar la línea entre la conciencia y el olvido. Fragmentos de memoria bailaban en las sombras de sus pensamientos. La sonrisa de Enid mientras lo veía entrenar. La intensa mirada de Wednesday cuando no hacían falta palabras para decirlo todo. Natasha, Puxley, Fester, Morticia, Gómez, Javier, Ajax, mira, espero que estén todos bien, pensó, delirando. Hasta que, de repente, oyó algo. Una voz fría. Llamando su nombre. Luke. Una voz monótona que conocía bien, ahora quebrada por la preocupación y el afecto. Wednesday. Y luego, otra voz, más cálida y entrecortada. Luke. ¿Estás bien? Enid. Ten cuidado. Está gravemente herido, dijo Wednesday, con un tono que no admitía réplica. Luke abrió los párpados con esfuerzo. Veía borroso, como a través del agua, pero allí estaban. Los dos, heridos, maltrechos, pero vivos. Wednesday tenía un vendaje improvisado, el vestido negro roto y la cara manchada de sangre seca, pero sus ojos estaban fijos en él, con una mezcla de preocupación, angustia y amor. Enid tenía un corte en la frente, el pelo enredado y el brazo izquierdo en cabestrillo con su chaqueta, pero su sonrisa era auténtica, aunque temblorosa. Luke sonrió al verlas. Parece que ganasteis la batalla. Yo también, dijo con voz ronca. Chúpate esa, Edward, aunque casi acabo en otro maldito coma. Justo después de decir eso, le sobrevino una tos sangrienta. Wednesday se arrodilló a su lado al instante. No hables, dijo con firmeza, con voz llena de afecto. Había venido preparada. De una pequeña bolsa sacó vendas y un frasco de vidrio lleno de un líquido ámbar brillante. Se lo pasó a Enid, quien lo tomó y se arrodilló al otro lado de Luke. Esto te ayudará, susurró Enid, inclinándose. Solo trágatelo, ¿de acuerdo? Vamos, tú puedes hacerlo. Ayudó a Luke a incorporarse lo suficiente para que pudiera beber. Incluso mover la mandíbula le costaba mucho, pero dejó que Enid lo guiara, sintiendo cómo el calor de la poción se extendía por su garganta como fuego líquido. Mientras tanto, Wednesday comenzó a envolverlo con vendas limpias. Tu aura verde está muy débil, pero al menos sigue funcionando, dijo. Luke esbozó una leve sonrisa, con los ojos entrecerrados, mientras las dos lo cuidaban. Son hermosas, incluso cubiertas de sangre, murmuró. Enid soltó una risa suave, una risa temblorosa mezclada con lágrimas contenidas. Wednesday solo negó con la cabeza. No te esfuerces, dijo, mientras apoyaba la mano en la frente de Luke y le acariciaba suavemente con los dedos. Después de administrarle los primeros auxilios y de que la poción comenzara a hacer efecto, Wednesday y Enid se sentaron a su lado, cada una apoyando la cabeza en uno de los hombros de Luke, mientras él recuperaba lentamente sus fuerzas.
Pasaron unos minutos antes de que Luke finalmente hablara. ¿Qué hay de la batalla entre tu padre y tu tío? Preguntó. No lo sabemos, vinimos directamente a buscarte, respondió Wednesday, descansando contra el hombro de Luke con los ojos cerrados. Estaba agotada y, aunque un anciano demonio aún podía estar vivo, confiaba en que su padre y su tío ganarían la batalla, sobre todo ahora que sabían de la muerte de Eudora. ¿Y cómo fue vuestra batalla? Preguntó Luke. Esa perra era dura, tuvimos que acabar con ella 3 veces, se quejó Enid, acurrucada contra Luke. Sí, pero lo conseguimos. No hay más bajas, añadió Wednesday en un tono más tranquilo. Luke solo asintió levemente, con el ceño fruncido. Recordaba la muerte de Nira y Eudora, un dolor en el pecho, no físico, sino la misma pena que había sentido al despedirse definitivamente de Edgar. ¿Podemos decir que hemos ganado? Preguntó Enid después de unos segundos. Técnicamente, no. Pero teniendo en cuenta que Edward, su líder y miembro más poderoso, está muerto, y que hemos matado a Estella y a otro anciano demoníaco, y suponiendo que mi padre y mi tío hayan matado al otro, solo quedan 2 ancianos demoníacos con vida, probablemente atacando a otros miembros importantes del consejo, comenzó a explicar Wednesday. Así que, aunque no han sido completamente aniquilados y todavía queda la otra rama de los Spellman con miembros vivos y los traidores, nadie querrá ayudarlos ahora con tan pocos efectivos. Así que sí, lo que viene ahora es darles caza y exterminarlos mientras huyen como ratas, concluyó. Unos minutos más tarde, se oyeron pasos que se acercaban. Enid y Wednesday se pusieron inmediatamente en guardia, pero se relajaron cuando vieron a Gómez y Fester. Los 2 hermanos se detuvieron en cuanto vieron la cabeza cortada de Edward empalada en su propia arma espiritual. Ambos asintieron con aprobación, aunque no se les notaba el entusiasmo macabro habitual. Wednesday se acercó a ellos. Se detuvo y miró al suelo, con el labio tembloroso. Papá, lo siento. No pude proteger a la abuela, susurró con voz cargada de culpa. Gómez no dijo nada, simplemente abrazó a su hija y, por primera vez en mucho tiempo, ella no lo castigó por ello. No es culpa tuya, mi pequeña víbora. Mi madre sabía lo que hacía. Siempre estuvo preparada para la inevitable y amada muerte, dijo Gómez. Fester, menos hábil en los gestos emocionales, se acercó a Luke. Lo miró con respeto y admiración. Gracias, chico. Si no fuera por ti, mi hermano y yo estaríamos en el más allá. Luke esbozó una leve sonrisa. No lo hice por ti, calvo, pero de nada. Fester se rió entre dientes y luego hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Dónde estabas? Gómez y Wednesday dirigieron su atención hacia Luke. Enid también. Todos tenían la misma pregunta. Después de que Luke partiera en esa misión a más de 2000 kilómetros de distancia, no había aparecido durante el ataque, claramente, algo había sucedido. Y no había sido una coincidencia. Fue una trampa, como ya habrán adivinado, respondió Luke. 5 parias bastante competentes activaron algún tipo de hechizo de teletransportación y me enviaron a una isla en Irlanda del Norte, a más de 5000 kilómetros de aquí. Pero con un pequeño detalle. La isla tenía más de 1000 Morraks y 4 demonios intermedios. También había una barrera aún más fuerte que la de la finca Marlowe. No pude usar Shambles para escapar, así que tuve que matarlos a todos, y luego abrirme camino hasta aquí. Todos se quedaron atónitos. Mató a más de 1000 demonios y aún así llegó a tiempo para luchar a muerte contra Edward. Era una locura. Nadie sabía muy bien qué decir, hasta que Gómez finalmente habló. Volvamos a la mansión Adams. ¿Qué va a pasar con toda la destrucción de la ciudad y los muertos? Preguntó Wednesday. Sabía que un nivel de devastación así tendría graves consecuencias con el gobierno Normie, más que nunca. Los jóvenes no deben preocuparse por esas cosas. Los adultos del consejo, los que seguimos vivos, nos encargaremos de los asuntos diplomáticos, dijo Gómez. Ya no quería cargar con tantas responsabilidades a su hija, Luke o Enid. El grupo regresó lentamente a la mansión Adams. Luke, ahora algo recuperado, fue ayudado por Enid y Wednesday, quienes, aunque heridos, se encontraban en mejores condiciones que él. Fester llevaba el cuerpo de Edward Spellman y el arma ancestral. La mansión y sus alrededores estaban devastados por la intensa batalla. A Luke no le importaba. Asintió brevemente a Natasha y a los demás, que estaban descansando, y se dirigió directamente a una lona improvisada extendida en el suelo. Allí, sobre la lona, yacía el cuerpo sin vida de Nira. Luke cayó de rodillas y tocó la mejilla de la niña. Estaba fría. No había señales de vida. Los recuerdos de Nira inundaron su mente.
Cuando ella lo llamó por primera vez a él y a Wednesday mamá y papá. Cuando entrenaban juntos. Cuando se peleaban por un plato de comida, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, si hubiera sido más rápido, murmuró Luke, tomando su pequeña mano entre las suyas. Wednesday y Enid se arrodillaron a su lado, cada una abrazando uno de sus brazos, permaneciendo en silencio. Al día siguiente, tras esta batalla final, aunque no completamente curados, Luke, Wednesday, Enid y los demás, con sus fuerzas casi recuperadas, reanudaron la ofensiva para dar caza y eliminar a los últimos enemigos que quedaban. De los 6 ancianos demoníacos, incluido Edward, 4 fueron asesinados por Luke y sus aliados. Solo quedaban 2, y durante el asalto a gran escala, también habían atacado a familias clave y miembros vitales del bando contrario, causando muerte y destrucción. Lo mismo ocurrió con los miembros restantes de la última rama de los Spellman y sus aliados. Sin embargo, la noticia de la muerte de Edward, Stella y los demás golpeó duramente a la facción Spellman. Fue como una puñalada en la moral de sus seguidores. Muchos de sus aliados comenzaron a desertar. Algunos huyeron, otros intentaron negociar la rendición, pero el consejo no mostró piedad. Fueron eliminados sin vacilar ni compasión. Solo 2 ancianos demoníacos permanecieron con vida. Uno de ellos fue interceptado y asesinado. El otro, junto con un puñado de miembros de los Spellman, logró escapar y cubrir sus huellas. Y así terminó la guerra. Hubo muchos funerales. Algunos íntimos, otros multitudinarios. Otros nombres, estudiantes caídos, profesores y aliados del consejo, se añadieron al memorial central de Nevermore. Unas pocas personas del bando enemigo sobrevivieron, pero eran solo eso, fugitivos. Sombras del pasado. Sin ejército, sin plan, sin red de apoyo. La leyenda de Luke quedó grabada en la historia del mundo de los marginados. Incluso entre los marginados extranjeros. La historia de los 1000 demonios asesinados en una remota isla del norte de Irlanda. La devastadora batalla contra Edward Spellman. Y todo lo que vino antes. Muchos lo aclamaron como el psíquico más poderoso del mundo. Llegó agosto. El aire era más cálido, pero la guerra había dejado un silencio inquietante en la mansión Adams. Luke, Enid y Wednesday continuaron viviendo allí, en esa oscura y excéntrica mansión. Una vida adolescente más normal. Fester había reanudado sus experimentos eléctricos. Gómez y Morticia estaban más ocupados que nunca con el trabajo. Luke se enfrentaba ahora a un problema muy mundano en comparación con todo lo que había vivido en los últimos años. Se había atrasado en la escuela. Durante su 11º grado, había pasado meses encerrado en un entrenamiento intenso, faltando a clases y saltándose los exámenes finales. Técnicamente, era un estudiante incompleto. Pero tenía 2 ventajas abrumadoras. 1, su memoria eidética y su mente potenciada por su aura azul. 2, sus 2 novias. Wednesday Adams, una genio académicamente, y Enid, que no era una genio, pero hacía que estudiar fuera mucho menos tortuoso. Bajo la estricta guía de Wednesday y el amoroso apoyo de Enid, Luke repasó todo el material que había perdido en solo 3 semanas. Estudió como si fuera otra batalla. Se presentó a los exámenes pendientes bajo la supervisión de los profesores de Nevermore y los aprobó todos con buenas notas. Y así, en septiembre, el trío regresó a Nevermore. El último año. El año final. Luke volvió a recorrer los pasillos de Nevermore como estudiante. Pero no era el mismo internado de antes. La guerra lo había cambiado. Muchos estudiantes habían muerto o habían decidido no regresar debido a todo lo que había sucedido. Otros regresaron con cicatrices, tanto físicas como emocionales. Por suerte para Luke, sus 2 mejores amigos, Javier y Ajax, habían sobrevivido. Lo habían conseguido, aunque no sin heridas. Eugene, el psíquico del aura azul, también había sobrevivido. Y, de alguna manera, había empezado a salir con Nao. Parecía que se habían acercado desde que Luke lo ayudó durante el cumpleaños de Ajax y compartieron misiones de vida o muerte durante la guerra. Luke, Wednesday y Enid regresaron como héroes de guerra. Especialmente Luke, que llamaba más la atención que nunca en clase. Teniendo en cuenta que había pasado los últimos meses entrenando en aislamiento o en misiones extremadamente peligrosas, y dado que siempre había sido gruñón y antisocial, no estaba preparado para ser de repente el centro de atención. Incluso en la puerta de su habitación, que compartía con Javier y Ajax, empezó a recibir notas de agradecimiento, regalos y, una vez, un par de calzoncillos, cortesía de una chica marginada con problemas de límites.
Tuvo que calmar a Wednesday para evitar que iniciara una investigación para identificar a la chica y potencialmente cometer un asesinato. Se sentía como el maldito Harry Potter al llegar a Hogwarts. Afortunadamente, Enid era una experta en relaciones sociales y le ayudó a manejar todo, sin que él ni Wednesday asustaran a la mitad de la escuela. El año pasó más rápido de lo que Luke hubiera deseado. Fue un período tranquilo y relajante. Estuvo la Copa Poe, en la que compitió contra Wednesday y Enid, que estaban en el mismo equipo. También hubo días especiales. El día de la acogida, destinado a reavivar las relaciones con los normies de Jericho. El fin de semana de los padres, en el que Luke pasó más tiempo con Gómez y Morticia, con quienes ahora tenía un fuerte vínculo, y, por primera vez en circunstancias normales, conoció a los padres de Enid, lo cual, sorprendentemente, fue muy bien. Incluso tuvieron un campamento para marginados y un torneo de combate amistoso con la Academia de Artes Oscuras. Aunque, por supuesto, a Luke no se le permitió participar, dado que probablemente podría matar a sus oponentes con un estornudo. Luego llegaron los exámenes finales, que los tres aprobaron sin muchos problemas. Y finalmente llegó Raven, el baile anual de Nevermore. Allí, Luke le dedicó a Enid el baile que le debía. Aunque nunca le había gustado bailar, no le importó en absoluto y, comparado con todo lo que había vivido, le pareció una tarea trivial. Como una misión secundaria fácil en un videojuego y, si eso hacía feliz a Enid, merecía la pena. Lo que nadie esperaba era que Wednesday también bailara, y no como la primera vez con Luke, ni como una forma de crítica social contra la frivolidad adolescente. No. Esta vez bailó de forma tradicional, tomándole la mano, moviéndose con pasos suaves pero seguros, con elegancia gótica y precisión quirúrgica. No estaba celosa de Enid, Luke podía verlo. Pero había una cosa que no le gustaba a Wednesday: que la dejaran atrás. Boston, Massachusetts. Algún tiempo después de que terminaran las clases en Nevermore. El cielo estaba nublado y gris. Un aire pesado se cernía sobre el distrito como una neblina constante. Las casas de la manzana parecían reliquias de otra época, algunas con ventanas tapiadas, otras con puertas que apenas colgaban de una sola bisagra. Árboles torcidos bordeaban la calle. La mayoría de los vecinos se habían marchado hacía décadas. Una atmósfera que Wednesday describió como deliciosa. Al final de la calle se alzaba la mansión ancestral de los Poe, una silueta sombría que se elevaba entre la penumbra. Tenía 2 pisos, estaba construida con piedra colonial oscura, con columnas agrietadas y gárgolas medio destruidas. El jardín delantero estaba cubierto de hierba alta y maleza retorcida. En la puerta, un viejo candado de hierro esperaba. Luke aparcó su camioneta nueva, cuya pintura negra brillaba. Salió y caminó hacia la puerta de hierro oxidada. Ahí estaba de nuevo, ese viejo candado. No era la primera vez que lo veía. Recordó el día en que llegó aquí por primera vez, cuando ni siquiera sabía en qué mundo estaba, cuando vino en busca de algo de valor material para escapar de Boston y, en cambio, encontró el collar con Edgar. Ha pasado mucho tiempo, pensó Luke, sintiendo una ola de nostalgia. De uno de los bolsillos de su chaqueta sacó una pequeña llave antigua. La casa ahora le pertenecía. Introdujo la llave en la cerradura y, con un clic, se abrió. Empujó la puerta y volvió al asiento del conductor. Wednesday estaba sentada en el asiento del copiloto. En la parte de atrás, radiante de alegría, estaba Enid. ¿No estás emocionado? Empieza un nuevo capítulo en nuestras vidas. Viviremos por nuestra cuenta y luego empezaremos la universidad. Dijo Enid con entusiasmo, con una sonrisa radiante. Vivir aquí me emociona, respondió Wednesday con su tono monótono habitual. ¿La universidad? ¿Otra institución educativa? No, gracias. Prefiero morir. ¿Realmente odias la escuela?, dijo Luke con una leve sonrisa mientras conducía el coche por la puerta y aparcaba cerca de la entrada. Salieron y comenzaron a descargar sus cosas. Habían traído sus pertenencias principales y mañana llegaría un camión de mudanzas con el resto, que era bastante. Al cruzar las puertas dobles del vestíbulo, el polvo los recibió como un viejo amigo. Las altas ventanas dejaban entrar una luz tenue y pálida. Todo crujía. Todo olía a historia. Luke dejó las cajas cerca del vestíbulo y, sin decirle una palabra, se dirigió hacia la parte trasera de la casa. El patio trasero era tan grande como lo recordaba. Salvaje, cubierto de maleza, olvidado. La hierba amarillenta casi le llegaba a la cintura. El aire era pesado por la humedad y el cielo estaba cubierto de nubes grises. Caminó hasta un lugar concreto y allí estaba. Un agujero.
El mismo agujero que había cavado años atrás para colarse en la propiedad. Esta vez no vengas aquí como un ladrón, pensó con nostalgia. Por supuesto, nunca había sido un ladrón, simplemente no tenía la edad suficiente en aquel entonces para poseer legalmente lo que le pertenecía. Levantó la mirada hacia el cielo nublado. En ese momento, las nubes se abrieron brevemente, dejando que unos débiles rayos de sol cayeran sobre el jardín y sobre el rostro de Luke. Instintivamente, levantó una mano para protegerse los ojos y, en ese momento, vio algo entre la hierba alta. Un destello. Una silueta. El reflejo de alguien muy familiar. Su corazón dio un vuelco. ¿Viejo? Susurró. Pero no. Cuando miró de cerca, no había nadie. Solo la hierba alta, meciéndose con el viento. Sacudió la cabeza y suspiró. Estoy viendo fantasmas. En ese momento, una voz familiar rompió el silencio. Luke, llamó Wednesday desde la puerta trasera. Entra. Enid dice que tenemos que organizar y limpiar. Y ha decidido que no se permiten poderes. Al parecer, se supone que esto es una experiencia de pareja que tenemos que vivir como gente normal, añadió, haciendo comillas con los dedos y con una expresión ligeramente resignada. Vaya, eso es muy poco práctico, dijo Luke divertido mientras se acercaba a ella. Lo sé, pero no tenemos otra opción, respondió Wednesday. En ese momento, cuando Luke entró en la casa y cerró la puerta detrás de él sin mirar atrás, ninguno de ellos se dio cuenta de lo que había quedado fuera. Allí, entre las hojas secas que se balanceaban y las sombras del jardín, se alzaba una figura. Un hombre de estatura media, con cabello oscuro, rostro delgado y ojos oscuros y penetrantes. Llevaba un traje del siglo XIX, una levita negra, una corbata y tenía una expresión solemne. Edgar Allan Poe. Miró en silencio hacia donde Luke acababa de estar. Por un momento, esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que decía, bien hecho, chico. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, desapareció con el viento. Fin. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado, no olvides suscribirte y comentar qué te pareció. Adiós.